Etapa 1. Cinemática. Movimiento en una dimensión. Análisis gráfico del movimiento en una dimensión. Otra de las formas de descubrir el movimiento en una dimensión es el análisis gráfico. Consiste en interpretar a partir de una gráfica en los cambios de posición y velocidad de un cuerpo al moverse de un punto a otro. Veremos tres gráficas fundamentales para analizar y descubrir el movimiento. Número 1. Posición contra tiempo. Número 2. Velocidad contra tiempo. Número 3. Aceleración contra tiempo. Para cada una de estas gráficas se utiliza una fórmula específica de velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo final y tiempo inicial, en el que vamos a sustituir todos y cada uno de los elementos que vienen marcados y continuaremos haciendo la operación. Cuando se realiza un análisis gráfico es necesario especificar qué variables vamos a observar, es decir, cómo se comporta. Entonces, lo que nos interesa en la cinemática es conocer la posición adquirida por el cuerpo, cómo se debe portar, su velocidad y cuál es la aceleración. Por ejemplo, consideremos una gráfica de una posición contratiempo de un ratón que se desplaza por una tubería recta. Para elaborar la gráfica, se requiere la observación y registro de los datos de una posición que va tomando el ratón al transcurrir el tiempo. Es como elaborar una tabla de registro con los datos recolectados por la observación. Después, lo que hacemos es graficar los pares ordenados y de esta manera obtenemos la gráfica. El maestro nos encargó realizar la actividad número 6. Para esta actividad 6 utilizamos una gráfica correspondiente a tu posición contra el tiempo, velocidad contra el tiempo y aceleración contra el tiempo. Grafica el movimiento de un barco de papel en el que se deja en una posición vía recta y analiza sobre el agua con la velocidad constante de una posición inicial. O sea, la posición inicial fue de velocidad inicial igual 0 hasta una posición final de 40. Eso quiere decir que es velocidad final igual 40. Lo recorrió en un tiempo de 20 segundos. Para sacar esto necesitamos tener la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Sustituimos cada uno de ellos y obtenemos el resultado. Acomodamos en la gráfica de la manera correspondiente a lo que se indique en la operación. Y de esta manera vamos acomodando en la gráfica y nos quedan las líneas de tal manera que la gráfica nos muestre. Lo mismo hacemos cuando dice grafica el movimiento de un avión que parte del reposo de la pista hasta que despega y recorre 1200 metros en 30 segundos con aceleración constante. Es la misma operación en todos y cada uno de los siguientes ejercicios. Lógicamente lo que va cambiando es la flechita, que depende de la posición en la que termina. Igualmente hacemos lo mismo cuando dice grafica el movimiento de una patrulla que viaja con la velocidad constante de 10 metros por segundo durante 5 segundos desde una posición inicial de 20 metros y que después aumenta su velocidad hasta alcanzar una posición final de 120 metros. En esta evidencia de etapa 2, el profesor nos pidió realizar una catapulta en la cual íbamos a ver los resultados de la altura máxima que llegaba a lanzar una bolita. Lo primero que hicimos fue obtener y buscar los datos. Empezamos por la altura máxima, que es de 0.4 metros sobre segundo, y ya lo demás que pues encontramos es lo que vamos a ver a continuación. Buscamos los componentes en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Y ahí fue como pusimos velocidad inicial en X, que la pusimos en coseno del ángulo y la otra en seno del ángulo. Lo sustituimos y fue así que nos dio el resultado de 1.62 y en la otra de 2.81. Después buscamos el tiempo, que fue velocidad inicial en Y 2.81 y lo demás que no lo tenemos. La aceleración menos 9.8, el tiempo que aún no lo tenemos y fue lo que sacamos el tiempo.
Sustituimos todo eso, las letras, y fue lo que nos dio resultado como 0.28 segundos. Lo próximo es hacer la altura máxima alcanzada. También obtuvimos los resultados, que fue de inicial en 0, y lo demás fue pues sustituir que no teníamos la altura máxima, entonces fue eso lo que tuvimos que sacar en este caso, que dio como resultado 0.4 metros sobre segundo. El alcance máximo que tuvo esta fue de 0.90 metros sobre segundo. La bolita tardó 0.28 en alcanzar el punto más alto y permaneció en el aire 0.56. La altura máxima que alcanzó fue de 0.4 metros sobre segundo y su máximo alcance fue de 0.90 metros sobre segundo. Y ahí es como están los resultados de cómo lo que hicimos para llegar a esa conclusión. Lo próximo fue buscar los componentes en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, y fue lo mismo. Sustituimos lo mismo de coseno en ángulo y coseno del ángulo. Lo otro fue el tiempo. No teníamos el tiempo y por eso es que lo buscamos restando y dividiendo entre aceleración, que es menos 9.8, lo que el resultado nos dio como 0.23 segundos. Después fue buscar la altura máxima alcanzada en pues igual fuimos sustituyendo el tiempo, la aceleración, y pues no teníamos la altura máxima y eso fue lo que buscamos. Y como resultado nos dio 0.27 metros. El alcance máximo que obtuvimos también fue 1.05 metros, ya que no teníamos la posición final. La vuelta tardó 0.23 segundos en alcanzar el punto más alto y permaneció en el aire 0.46 segundos. La altura máxima que alcanzó fue de 0.27 metros y su alcance máximo fue de 1.05 metros. Volvemos a sacar los componentes y nos dio como resultado lo siguiente. El tiempo, que tampoco no lo teníamos, restamos, dividimos entre aceleración y nos dio como resultado 0.16 segundos. Su altura máxima fue de 0.13 metros. El alcance máximo, pues sustituyendo todo eso, fue de, ya que no teníamos posición final, la buscamos y fue lo que sumamos. Y nos dio como resultado 0.89 metros. Concluimos que la bolita tardó 0.16 segundos en alcanzar el punto más alto y permaneció en el aire 0.32 segundos. Su altura máxima fue de 0.13 metros y su alcance máximo fue de 0.89 metros. El ángulo que da más alcance alto es el de 45 grados, que fue de 1.05 metros sobre segundo, y también fue de mayor altura, ya que fue de 0.27. Etapa 3. Cinemática. Movimiento circular. En esta etapa, el profesor nos encargó de medir el radio de la rueda de un microondas y sacar las incógnitas de frecuencia, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Sacamos dos radios desde un punto y desde el inicio de la rueda de microondas. Lo primero que hicimos fue hacer las mediciones del radio, calcular cuántas vueltas hizo la rueda durante 10 segundos y la masa es de 2 kilogramos. Radio 1. Las incógnitas que tenemos es el radio, que es 12.5 centímetros, y esto lo vamos a convertir a metros, que es igual a 0.125 metros. La distancia es de 3 centímetros y las 7 vueltas. Su masa es 2 kilogramos y su periodo es 10 segundos. Lo primero que vamos a hacer es sacar la velocidad tangencial. Velocidad tangencial. Su fórmula es 2
ti por el radio entre el periodo. Su sustitución sería 2 por 3.14 por 0.125 metros entre 10 segundos. Su resultado sería 0.0785 metros sobre segundo. Ahora vamos a sacar la velocidad angular. Su fórmula es velocidad tangencial entre periodo. La sustitución de esta fórmula sería 0.0785 metros sobre segundos entre 10 segundos. Esto da resultado a 7.85 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ahora prosigamos con sacar la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da durante el periodo, o sea, revoluciones sería igual vuelta. Entonces, aquí tenemos 7 vueltas. Vamos a decir que 7 vueltas son 7 revoluciones entre 10 segundos. Esto nos da un resultado a 0.7 Hz. Vamos a sacar la aceleración centípetra. Su fórmula es velocidad angular al cuadrado por el radio. Su sustitución es 7.85 metros al cuadrado por 0.125. Esto da igual a 15.405 newtons. Ahora vamos a sacar la fuerza centípetra. Esto es igual a masa por aceleración. Su sustitución es 2 kilogramos por 0.125. Nos da resultado a 2.5 newtons. Como ya tenemos los resultados, ahora nos falta sustituir acá. Velocidad tangencial es igual a 0.0785 metros sobre segundos. Metros sobre segundos. La velocidad angular es igual a 7.85 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a sustituir la frecuencia, que es 0.7 Hz. La aceleración centrípeta es igual a 15.405 newtons. Ahora la fuerza centrípeta es igual a 2.5 newtons. Para este trabajo de etapa 4 empezaremos buscando la definición de fricción. Es aquella que supone el movimiento de deslizamiento entre las superficies en contacto y sigue una dirección paralela a ellas. Es una fuerza de origen electromagnético y es natural. Fricción estática. Es cuando a un objeto se le aplica una fuerza y este no se mueve. Se opone al movimiento. El objeto se moverá cuando la fuerza aplicada iguale o supere a la fuerza de fricción estática. Su fórmula es: fuerza estática es igual a coeficiente de fricción estática por fuerza normal. Fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa en el movimiento. Es la fuerza que se pone al movimiento. Fk es proporcional a la fuerza normal. La fórmula es: fuerza cinética igual a coeficiente de fricción cinética
por fuerza normal. La fuerza cinética es igual a la fuerza de fricción. Para que el tema quedara más claro, hicimos una simulación en la que buscaremos la fuerza normal, el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. Ok. Primero debemos encontrar lo que es la fuerza normal. Para esto debemos saber que la fuerza normal es igual al peso y el peso se saca utilizando la siguiente operación: masa por aceleración de la gravedad. Entonces sería 80 kilogramos, que es la masa del objeto que elegimos, por 9.8 metros por segundo al cuadrado. La suma de la operación nos daría a 784 newtons. Teniendo la fuerza normal, podemos buscar el coeficiente de fricción estático. Usaremos lo que es la fórmula general, que dice fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. Tenemos que cambiar el coeficiente de fricción para el lado izquierdo para que así sea lo que busquemos. Así que nos quedará la fórmula: coeficiente de fricción es igual a 150 newtons, que es la fuerza de fricción, entre 784 newtons, que es la fuerza normal. Nos dará un resultado de 0.19. El coeficiente de fricción cinética es igual a la fuerza de fricción. Para finalizar, contestaremos las siguientes preguntas. A. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción estática cuando la fuerza aplicada no logra poner en movimiento el objeto? La fuerza de fricción estática, como bien recordamos, es la fuerza que mantiene sin movimiento al objeto, así que la fuerza de fricción estática va a aumentar. B. ¿Qué pasa si la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de fricción estática? Como ya lo dije, la fuerza de fricción estática es la que mantiene el objeto en reposo, así que si la fuerza aplicada es mucho mayor, el objeto producirá un movimiento. C. Una vez que el objeto se pone en movimiento, de la comparación de las fuerzas de fricción estática y cinética, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? La respuesta sería la fricción cinética, porque si actuara la fuerza estática, el objeto estaría en completo reposo, pero ya que está en movimiento, la fuerza de fricción cinética es la que actúa en él. D. De la respuesta anterior y los cálculos de los coeficientes de fricción, explica por qué es mayor el coeficiente de fricción estática que el cinético. Porque la fuerza estática actúa en los cuerpos en estado de reposo y sobre él actúan más fuerzas que en el movimiento. Sobre los objetos que están en reposo actúan varias fuerzas, ya sea la fuerza de gravedad, la fuerza normal, la fuerza del suelo. Así que, como actúan más fuerzas, esto es mayor. Haz un comentario acerca de la simulación y lo que aprendiste en esto. Es muy padre, en verdad, utilizar este tipo de aplicaciones, porque no solo es más divertido y entretenido, también te ayuda a que te quede más claro los conceptos y ver cómo se aplican en el objeto.